Buenas tardes. Como le dije en la clase inicial, que este tema iba a ser fundamental para el desarrollo de lo que va a ser la materia en general. Este tema se desarrolla a continuación y fue escogido para iniciar la unidad curricular Análisis y Control de Gestión Pública, por cuanto no se puede analizar y controlar la gestión de cualquier organización si no se conoce el origen y para qué fue creada. Estos dos elementos son claves para realizar el control de gestión. Este tema, titulado Teoría de la Organización, comprende los siguientes puntos a desarrollar. Primero, definiremos lo que es organización. Veremos las privadas y las públicas. Como segundo punto, veremos cómo se clasifican cada una de estas organizaciones. Y tercer y último punto, veremos algunas diferencias entre las organizaciones públicas y privadas. Como primer punto definiremos lo que es organización y para ello tomamos en cuenta dos definiciones. Primero, la del autor Jorge Etkin, que define a la organización como un conjunto social con forma, normas y pautas de relación que le dan continuidad a sus procesos y le permiten mantenerse y crecer en su contexto. Igualmente, en el Diccionario de Administración y Finanzas define la organización como cualquier sistema estructurado de reglas y relaciones diseñado para llevar a cabo las políticas empresariales, o más precisamente los programas que tales políticas inspiran. Podemos decir nosotros que la organización sería el resultado de coordinar los recursos disponibles, como el humano, el financiero, el físico, entre otros, de forma ordenada, donde se establezcan las pautas de las actividades necesarias a realizar de tal manera que se pueda lograr el fin propuesto. Entre las organizaciones tenemos las privadas y las públicas, pero no podemos dejar a un lado aquellas que no tienen forma jurídica, pero son organizaciones, porque tienen establecidas pautas para realizar sus actividades, como por ejemplo los consejos comunales. En las organizaciones privadas se encuentran las empresas, que es el ente económico integrado por patrimonio y personas, que persiguen un fin común bajo una forma jurídica dada, desarrollan al efecto un esfuerzo económico. Como podemos observar, los elementos que integran la empresa son bienes y obligaciones, las personas, el ente físico, la coordinación y administración, el fin común que las lleva a crearse bajo una figura jurídica, por ejemplo, las compañías anónimas, las sociedades anónimas, empresas unipersonales, entre otros. Seguimos con las organizaciones públicas, pero antes tenemos que saber qué son las instituciones públicas. Es una acumulación de hechos sociales que permanecen con independencia de los actores sociales que la generaron y de los que se relacionan al interior de ella. Entre esos actores sociales tenemos la iglesia, partidos políticos, consejos comunales, sindicatos, entre otros. A continuación hablaremos cómo las leyes que rigen la administración pública definen el tipo de organización. Según el artículo 142 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, define a los institutos autónomos como una forma de organización del Estado. En él establece que los institutos autónomos solo podrán crearse por ley. Tales instituciones, así como los intereses públicos en corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, estarán sujetos al control del Estado en la forma que la ley establezca. Ejemplo de institutos autónomos: el Hospital, Fondes, el Instituto de la Vivienda, entre otros. Vemos también que según el artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública, define lo que es un ente, como toda organización administrativa descentralizada funcionalmente, con personalidad jurídica propia, sujeto al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de sus órganos rectores, de adscripción y de la Comisión Central de Planificación. Un ejemplo de ello es la Universidad de los Andes, es un ente descentralizado de la Administración Central. Siguiendo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública,
Vemos otro tipo de organización como son los órganos y la define como las unidades administrativas de la República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios a los que se les atribuya funciones que tengan efecto jurídico o cuya actuación tenga carácter regulatorio. El ejemplo que habíamos dado de la Universidad de los Andes, que era el ente descentralizado de la administración central con personalidad jurídica, para ella desconcentrarse administrativamente crea órganos y esos órganos son las facultades y las direcciones centrales. También vemos otro tipo de organización como las misiones, que son aquellas creadas con la finalidad de satisfacer las necesidades fundamentales y urgentes de la población. Este tipo de organización tiene una particularidad que se crean para satisfacer una necesidad de emergencia. No permanecen en el tiempo, sino están hasta que cumplan esa necesidad. El ejemplo, la misión vivienda, las misiones relacionadas con educación. Como segundo punto hablaremos de la clasificación de las empresas. Estas se clasifican de acuerdo al titular del patrimonio, en públicas, privadas y mixtas. Las públicas es que su capital proviene de fondos públicos, las privadas su capital proviene de particulares y las mixtas proviene su capital de fondos públicos y privadas. De acuerdo al tipo de actividad se clasifican en industriales, comerciales y de servicios. También existe otra clasificación de acuerdo al volumen, magnitud y complejidad, en grandes, medianas, pequeñas, microempresas y emprendedores. Este tipo de clasificación de las empresas la determina el número de empleados que la conforman y el capital social suscrito. Como tercer y último punto a tratar en esta clase hablaremos de las diferencias más resaltantes entre las organizaciones del sector público y del sector privado. En el sector público, el patrimonio es del Estado. Son creadas por ley de conformidad con lo establecido en la Constitución en su artículo 142 y su fin es social. En el sector privado, el patrimonio es de los particulares. Son creadas de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio. Su fin es el lucro. Para concluir, se puede decir cómo los autores definen a la organización y la diferencia se centra en la forma que se les da. Pueden ser jurídicas o no. Las organizaciones públicas están claramente definidas y establecidas en las leyes que rigen la administración pública. Su creación se genera para satisfacer necesidades producidas por los diferentes actores sociales. Para terminar, les informo que para la próxima clase deberán utilizar cualquier herramienta que ofrece la web 2.0. En ella reflejará una síntesis de la clase de hoy. Además, deberán escoger cualquier organización pública del Estado donde el estudiante debe ser capaz de identificar qué tipo de organización es de acuerdo a lo visto en clase.